Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 4. La Casa del Sol. Hay muchísimas personas que viajan incansablemente por todo el mundo en busca de lugares fantásticos, paisajes embriagadores y otras maravillas de la naturaleza. Recorren Europa en grandes grupos. Las podemos encontrar a manadas en Florida y en las islas del Caribe, en las pirámides de Egipto y en las cumbres de las montañas rocosas de Canadá y Estados Unidos. Pero en la Casa del Sol abundan menos que los dinosaurios vivos. En hawaiano, Haleakala significa la Casa del Sol. Es una noble morada situada en la isla de Maui, pero son tan pocos los turistas que le han echado un vistazo, y no digamos ya los que han entrado en ella, que su número debe de ser prácticamente cero. Me arriesgaría a afirmar que para el amante de la naturaleza quizás haya otras cosas tan grandiosas como el Haleakala, pero no mayores, mientras que en ningún otro lugar encontrará algo tan hermoso y maravilloso. Honolulu está a 6 días de barco de vapor de San Francisco. Maui está a una noche de vapor de Honolulu. Y si el turista tiene prisa, en 6 horas más puede llegar a Kolikoli, que está a una altura de 3.344 metros por encima del nivel del mar y que se encuentra a la entrada de la Casa del Sol. Pero los turistas no llegan hasta aquí, y el Haleakala duerme en su solitaria y desconocida grandeza. Dado que no somos turistas, los del SNAC nos dirigimos a Haleakala. En las laderas de esta impresionante montaña hay un rancho de ganado que ocupa unos 50.000 acres y en el que pernoctamos a la altura de 700 metros. A la mañana siguiente preparamos las botas y las sillas de montar y con los vaqueros y caballos de carga del rancho ascendimos hasta Ukelele, una finca de montaña situada a 1.800 metros de altura. Esta altitud hacía que el clima fuese menos cálido y que por la noche agradeciésemos las mantas y el fuego de la chimenea de la sala de estar. En hawaiano, ukelele significa pulga saltarina, pero también es el nombre que se da a un pequeño instrumento de cuerda que parece una guitarra infantil. Me parece que el nombre de la finca se debe al instrumento. No teníamos prisa y pasamos el día en Ukelele, discutiendo acerca de alturas y barómetros y agitando nuestro propio barómetro cada vez que surgía una discusión que exigiese una demostración. Nuestro barómetro era el instrumento más complaciente que he visto nunca. Además de eso, recogimos frambuesas grandes como huevos de gallina, ascendimos por las laderas de lava cubiertas de hierba hasta la cumbre de Haleakala, a 150 metros por encima de nosotros. Y miramos hacia abajo para contemplar una batalla entre nubes que tenía lugar cerca de nosotros mientras permanecíamos a pleno sol. Allí, los enfrentamientos entre nubes se suceden a diario. Ukiukiu es el nombre de los alisios que vienen del nordeste para romper contra el Haleakala. Pero el Haleakala es tan grande y tan alto que hace que los alisios se dividan y le pasen por los flancos, por lo que a sotavento de la montaña no sopla ningún viento alisio. Al contrario, en esa ladera los vientos vienen en sentido contrario a los alisios. Este viento se llama Naulu, y día y noche, eternamente, Ukiukiu y Naulu luchan el uno contra el otro, avanzando, retrocediendo, girando, rizándose, y dando todo tipo de vueltas que solamente pueden visualizarse mediante las masas de nubes arrancadas de los cielos y que son empujadas hacia adelante y atrás en escuadrones, batallones, ejércitos y grandes montañas. De vez en cuando, Ukiukiu, con sus fuertes ráfagas, lanza inmensas masas de nubes limpiamente por encima de la cumbre del Haleakala y son capturadas violentamente por Naulu, que las alinea en nuevas formaciones de combate y las emplea para enfrentarse a su eterno antagonista. Entonces, Ukiukiu envía un gran ejército de nubes bordeando la cara este de la montaña.
Es un ataque por los flancos brillantemente ejecutado, pero Naulu, desde su cuartel en la ladera de Sotavento, comprime al ejército del flanco, lo empuja y lo retuerce, hasta darle forma y devolverlo contra Ukiukiu, rodeando la cara oeste de la montaña. Y mientras tanto, más arriba y más abajo del principal campo de batalla, en las laderas que dan al mar, Ukiukiu y Naulu envían constantemente pequeños jirones de nubes, en formaciones aserradas, que reptan y se escurren sobre el suelo, entre los árboles y los cañones, y que se levantan y chocan entre sí como si se realizasen mutuamente todo tipo de emboscadas. Y a veces Ukiukiu o Naulu envían súbitamente una violenta columna y capturan esas nubes deshilachadas y las alzan hacia el cielo, dando vueltas arriba y más arriba, en espirales verticales, a miles de metros de altura por los aires. Pero la batalla principal es la que tiene lugar en las laderas del oeste del Haleakala. Allí es donde Naulu amasa las mayores formaciones y logra sus más triunfales victorias. Ukiukiu se va debilitando a última hora de la tarde, como les sucede a todos los alisios, y es arrastrado por Naulu. La estrategia de Naulu es excelente. Durante todo el día ha ido acumulando unas reservas inmensas. A medida que va avanzando la tarde, las va uniendo para formar una columna maciza, afilada, de muchos kilómetros de longitud, 1 kilómetro de anchura y cientos de metros de grosor. Esta columna es empujada lentamente hacia adelante, hacia el frente de la batalla contra Ukiukiu, y lenta pero implacablemente va debilitándolo hasta vencer. Pero esto no siempre es tan inocente. A veces Ukiukiu se esfuerza hasta el límite y con nuevas inyecciones de fuerza que le llegan desde el infinito nordeste, parte en trozos la columna de Naulu y la lanza a lo lejos hacia el oeste de Maui. Otras veces, cuando los dos poderosos ejércitos de nubes llegan a enfrentarse, chocan formando una tremenda corriente vertical que asciende convirtiéndose en un remolino que sube a miles y miles de pies de altura. Uno de los trucos favoritos de Ukiukiu consiste en enviar un conjunto de nubes denso y bajo a ras de suelo y por debajo de Naulu. Cuando Ukiukiu está debajo empieza a infiltrarse. La potencia de la región central de Naulu hace que la columna ascendente se curve hacia arriba, pero normalmente devuelve la columna atacante y la hace retroceder hasta destrozarla. Mientras tanto, los pequeños jirones que se han ido soltando serpentean entre los árboles y los cañones, se arrastran sobre la hierba y chocan entre sí con saltos y brincos. A todo esto, arriba, muy arriba, serena y arrogante entre los rayos del sol poniente, la cumbre del Haleakala contempla el conflicto que se desarrolla a sus pies, y así llega la noche. Pero por la mañana, según la costumbre de los alisios, Ukiukiu acumula potencia y lanza las huestes de Naulu revolviéndose en plena confusión. Y un día es igual que otro, y la batalla de nubes entre Ukiukiu y Naulu se repite eternamente en las laderas del Haleakala. A la mañana siguiente, volvimos a liarnos con botas, sillas de montar, vaqueros y caballos de carga y comenzamos el ascenso a la cumbre. Uno de los caballos de carga llevaba 80 litros de agua repartidos en depósitos de 20 litros a ambos lados. El agua es muy escasa en el cráter, a pesar de que a unos pocos kilómetros al norte y al este del borde del cráter está la región en que se da la máxima pluviosidad del mundo. La ruta ascendía a través de incontables coladas de lava, sin caminos definidos, y nunca había visto a unos caballos con unos cascos tan perfectos como los de los 13 que componían nuestra expedición. Trepaban y descendían por sitios casi verticales con la misma seguridad y frialdad que las cabras montesas, y nunca se cayó ninguno. Todos aquellos que ascienden montañas aisladas suelen experimentar una sensación familiar y extraña. Cuanto más arriba se asciende, mayor es la porción de superficie terrestre que se hace visible, y el efecto de esto es que el horizonte parece estar montaña arriba con respecto al observador. Esta ilusión se hace especialmente patente en el Haleakala, pues este viejo volcán emerge directamente del océano, sin estribaciones ni otras montañas en las proximidades. Por lo tanto, cuanto más rápidamente ascendíamos por las empinadas laderas del Haleakala, más rápidamente parecía que nos hundiésemos en el centro de un profundo abismo nosotros, el Haleakala y todo lo que nos rodeaba. Todo lo que estaba por encima de nosotros se elevaba sobre el horizonte. El océano descendía desde el horizonte hacia nosotros. Cuanto más ascendíamos, más parecía que nos estuviésemos hundiendo.
más arriba parecía estar el horizonte, y más vertical parecía ser la pendiente que nos llevaba hasta la horizontal en la que confluían el cielo y el océano. Era algo sobrenatural e irreal, y por mi mente pasaban imágenes de la Sims Hole y del cráter del volcán por el que los personajes de la novela de Julio Verne descendían hasta el centro de la Tierra. Y entonces, cuando finalmente alcanzamos la cima de la gran montaña, cima que era como el fondo de un cono invertido situado en el centro de un terrible agujero cósmico, nos dimos cuenta de que no estábamos ni arriba ni abajo. Muy por encima de nosotros estaba el horizonte que se alzaba hacia los cielos, y muy por debajo de nosotros, donde debería haber estado la base de la montaña, había una profundidad inconmensurable, el gran cráter, la Casa del Sol. La cresta del borde del cráter se prolongaba a alrededor de 37 kilómetros. Nosotros alcanzamos la cresta cerca de la pared vertical del oeste y el fondo del cráter estaba aproximadamente a unos 800 metros más abajo. El terreno, interrumpido por coladas de lava y conos secundarios, estaba tan rojo y libre de erosión como si hubiese sido ayer cuando la lava acabó de solidificarse. Los conos secundarios, cuya altura oscilaba entre los 150 y los 300 metros, no parecían más que pequeños montículos de arena, tal era la grandiosidad de aquel lugar. El borde del cráter estaba interrumpido por dos grietas de varios miles de metros de profundidad, y a través de ellas Ukiukiu intentaba en vano hacer pasar las blancas hordas de nubes de los alisios. Por rápido que pasasen entre las grietas, el calor del cráter las hacía desvanecer en el aire, y aunque seguían avanzando, no iban a ninguna parte. Era un escenario de amplia negrura e inmensa desolación, duro, amenazador, fascinante. Descendimos a un mundo de fuego y temblores. Las entrañas de la tierra aparecían ante nosotros al desnudo. Era una muestra del trabajo de la naturaleza en los primeros días de la creación. A un lado y a otro había grandes diques de rocas eruptivas que habían ascendido por sí mismas de las calderas de la tierra, directamente a través de la corteza, y que apenas hacía un día que se habían enfriado. Todo era irreal e increíble. Mirando hacia arriba, muy por encima de nosotros, en realidad por debajo de nosotros, flotaba la batalla de nubes entre Ukiukiu y Naulu. Y ascendiendo la ladera del aparente abismo, por encima de la batalla de nubes, en el aire y en el cielo, colgaban las islas del Lanak y Molokai. Al otro lado del cráter, hacia el sudeste, también aparentemente hacia arriba, vimos cómo ascendía, primero el mar de color turquesa y luego la blanca línea que señala la costa de Hawái. Más arriba estaba el cinturón de nubes de los alisios y a continuación, 12 kilómetros más allá, izando sus maravillosas moles por encima de un cielo azul, coronados con nieve, envueltos en nubes, vibrando como espejismos, los picos del Mauna Kea y Mauna Loa parecían estar colgados de las paredes del cielo. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo Maui, el hijo de Hina, vivía en lo que actualmente conocemos como West Maui. La madre, Hina, empleaba su tiempo en hacer capas. Todos los días, por la mañana, se esforzaba en extenderlas al sol, pero en cuanto había conseguido extenderlas todas ya empezaba a recogerlas para tenerlas a cubierto cuando llegase la noche. Parece ser que entonces los días eran más cortos que en la actualidad. A Maui le preocupaba ver a su madre entregada a una tarea tan inútil. Decidió hacer algo para ayudarla. No la ayudó a extender y recoger las capas. Era demasiado listo para eso. Su intención era hacer que el sol se moviese más despacio. Quizá fuese el primer astrónomo de Hawái. Sea lo que fuere, el caso es que efectuó una serie de observaciones del sol desde distintos puntos de la isla. Llegó a la conclusión de que el sol se desplazaba siguiendo una ruta que pasaba exactamente por encima del Haleakala. Al contrario que Josué, parece ser que no necesitó ayuda divina. Recogió una gran cantidad de cocos y con sus fibras trenzó una cuerda muy resistente que acababa en un lazo, igual que el que los vaqueros de Haleakala siguen haciendo hoy en día. A continuación ascendió a la Casa del Sol y se puso a esperar. Cuando apareció el sol siguiendo una trayectoria que le permitiese completar su curso en el menor tiempo posible, el valiente joven echó el lazo hacia el sol y atrapó uno de sus rayos más fuertes. Hizo que el sol empezase a ir más despacio y rompió parte de su rayo, y siguió echando el lazo y rompiendo más y más rayos del sol hasta que éste aceptó negociar con él. Maui le expuso claramente sus condiciones, y el sol las aceptó conviniendo en reducir su marcha a partir de ese momento.
Desde entonces, Gina dispuso de más tiempo para secar sus capas, y los días fueron más largos de lo que habían sido anteriormente, y por lo menos esto último parece estar de acuerdo con lo que actualmente sabemos de astronomía. Hicimos una comida a base de carne seca y poi duro instalados en un corral de piedra, usado en otras épocas para guardar durante la noche el ganado que era conducido de una a otra parte de la isla. Seguimos la cresta durante medio kilómetro y luego iniciamos el descenso al cráter. El fondo estaba 550 metros más abajo y empezamos a descender por una empinada ladera de cenizas volcánicas muy poco compactas por la que nuestros caballos resbalaban y se iban de lado, pero manteniendo siempre una correcta posición. Cuando la negra superficie de las cenizas se rompía bajo las patas de los caballos, se levantaba un polvillo de color ocre amarillento de aspecto nocivo y sabor ácido, que formaba pequeñas nubecillas. Galopamos un rato a lo largo de una pequeña planicie y luego continuamos el descenso entre nubes de polvillo volcánico, sorteando conos secundarios y estructuras de color rojo ladrillo, rosa oscuro y negro intenso. Sobre nosotros, cada vez más arriba, veíamos las inmensas paredes del cráter mientras cruzábamos innumerables coladas de lava y seguíamos un intrincado camino sorteando las olas de un mar petrificado. La superficie de este océano fantasmagórico estaba interrumpida por olas de lava con aserrados dientes, mientras que a ambos lados se alzaban escarpadas crestas y entradas de aspecto fantástico. Nuestro camino nos condujo junto a una gran abertura sin fondo y luego seguimos el curso principal de la última colada de lava durante 11 kilómetros. Nuestro lugar de acampada estaba en el extremo inferior del cráter, en un pequeño bosquecillo de árboles olapa y colea, resguardado en una esquina del cráter y al pie de unas paredes que se alzaban perpendicularmente hasta los 150 metros. Aquí había pasto para los caballos, pero no había agua, por lo que tuvimos que caminar 1,5 kilómetros por la lava hasta llegar al lugar en el que solía acumularse agua en una grieta de la pared de lava. La fuente estaba vacía. Pero trepando unos 75 metros por la escarpada fisura llegamos hasta un estanque natural que contendría unos 6 barriles de agua. Subimos un cubo y al cabo de poco rato el preciado líquido descendía fluyendo sobre las rocas para llenar la cavidad inferior, mientras los vaqueros se encargaban de hacer retroceder a los caballos, pues el abrevadero era muy estrecho y solamente podían beber de uno en uno. Luego regresamos al campamento al pie de la pared de lava. Vimos manadas de cabras salvajes que saltaban y gemían al tiempo que resonaban los disparos de un rifle. Carne seca, poi duro y cabrito asado fue nuestro menú. Sobre la cresta del cráter, por encima de nuestras cabezas, se agitaba un mar de nubes guiadas por Ukiu-Ukiu. A pesar de que este mar de nubes pasaba incesantemente sobre las crestas, nunca llegaba a atenuar la luz de la luna, pues el calor que emanaba del cráter deshacía las nubes a la misma velocidad con que éstas llegaban. A la luz de la luna vimos cómo el ganado que pastaba en el cráter se nos acercaba atraído por nuestra hoguera. Son vacas increíblemente gordas, pero que raramente beben agua, pues le es suficiente con el rocío que cada mañana se acumula sobre la hierba. A causa de este rocío nos sentíamos mucho más cómodos en la tienda de campaña que al aire libre y nos dormimos oyendo los hulas que cantaban nuestros vaqueros hawaianos, por cuyas venas, sin lugar a dudas, corría la sangre de Maui, su valiente antepasado. La cámara no puede hacer justicia a la Casa del Sol. La sutil química de la fotografía quizá no mienta, pero tampoco explica toda la verdad. El Colau Gap aparece fielmente reproducido, exactamente como fue captado por la retina de la cámara, pero en la fotografía resultante se pierden las proporciones y las gigantescas dimensiones del lugar. Estas paredes, que aparentan una altura de unos centenares de metros, miden varios miles. La punta de esa nubecilla tiene 3 kilómetros de ancho, mientras que el total es un verdadero océano. Y este primer plano de un cono secundario y cenizas, de aspecto anodino y sucio, en realidad está salpicado por hermosos tonos rojizos, rosa de terracota, amarillo ocre y negro purpúreo. Por otra parte, las palabras también son inútiles y pueden hacer que me desespere. Decir que la pared de un cráter tiene una altura de 700 metros es exactamente eso, que tiene 700 metros de altura. Pero la pared del cráter no puede reducirse a fríos números, es mucho más que eso.
El Sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros, pero para el común de los mortales es probable que la provincia vecina esté mucho más lejos que eso. A la mente humana no le es fácil concebir la realidad del Sol. Y lo mismo le sucede con la Casa del Sol. El Haleakala comunica al alma humana un mensaje de belleza y grandiosidad que ésta luego será incapaz de transmitir. Coli Coli está a 6 horas de Kahului. Kahului está a una noche de viaje desde Honolulu. Honolulu está a 6 días de San Francisco. Y aquí estamos. Escalamos las paredes del cráter. Hicimos pasar a los caballos por lugares totalmente imposibles. Hicimos rodar piedras y cazamos cabras salvajes. Yo no cacé ninguna cabra. Estaba demasiado ocupado haciendo rodar piedras. Recuerdo especialmente un lugar en el que empujamos una piedra del tamaño de un caballo. Empezó a descender rodando a una buena velocidad, dando tumbos y amenazando con encallarse, pero al cabo de unos minutos surcaba los aires en un salto de más de 60 metros. Cada vez se iba haciendo más pequeña hasta que dio contra una pequeña ladera de arena volcánica. La cruzó como si fuese un conejo a la carrera, dejando tras de sí una estela de polvo amarillo. La piedra y el polvo fueron disminuyendo de tamaño hasta que alguien del grupo dijo que ya se había detenido. Pero lo que pasaba era que ya no podía verla. Había desaparecido en la lejanía más allá de su capacidad visual. Otros afirmaron ver como que seguía rodando. Yo estoy seguro de que era cierto. Es más, estoy convencido de que esa piedra aún sigue rodando. El último día que pasamos en el cráter, Ukiukiu nos hizo una demostración de su fuerza. Arrolló a Naulu hasta detrás de sus posiciones, llenó la Casa del Sol de nubes hasta arriba y nos dejó empapados. Nuestro pluviómetro era una taza de medio litro colocada bajo un pequeño orificio de la tienda. La lluvia de esa noche llenó la taza hasta desbordarla, y no había forma de medir la cantidad de agua que había empapado nuestras mantas. Con el pluviómetro inutilizado ya no había nada que nos obligase a permanecer allí, así que levantamos el campamento en la humedad gris del amanecer y nos dirigimos hacia el este cruzando la lava del Kaupo Gap. El este de la isla de Maui es poco más que una vasta colada de lava que surgió hace mucho tiempo del Kaupo Gap, y siguiendo su flujo hallamos una vía para descender desde una altura de 2.200 metros hasta el mar. Tardamos todo un día en conseguirlo, y eso gracias a nuestros caballos. Nunca había visto unos animales como esos. Inspiraban seguridad en los peores lugares, nunca resbalaban, nunca perdían la cabeza. En cuanto encontraban un camino lo suficientemente ancho y llano como para correr, lo hacían. Nada podía detenerlos hasta que el camino volvía a hacerse peligroso, y entonces se detenían por sí mismos. A lo largo de todos esos días habían realizado una labor de las más duras, comiendo solamente por la noche el pasto que ellos mismos se buscaban. Y ese último día recorrieron 45 kilómetros absolutamente extenuantes y galoparon hasta Hana como una manada de potros. Muchos de ellos habían crecido en las secas laderas del sotavento del Haleakala y jamás habían llevado herraduras. Día tras día y durante toda la jornada, sin herraduras, habían caminado sobre las afiladas rocas de lava con el peso extra de un hombre sobre su grupa, y sus cascos estaban en mejor estado que los de los caballos herrados. El recorrido entre Vieiras, donde el Kaupo Gap desemboca al mar, y Hana, efectuado por nosotros en mediodía, bien vale una semana o un mes, pero por muy salvajemente hermoso que sea, se vuelve pequeño y anodino si lo comparamos con el lugar maravilloso que se extiende más allá de las plantaciones de caucho entre Hana y el Honomanu Gulch. Hacen falta 2 días para recorrer ese maravilloso trayecto en la cara de barlovento del Haleakala. La gente que vive allí lo llama el País de la Cañada, un nombre no muy atractivo, pero no tiene otro. Nadie se acerca nunca por aquí, nadie sabe nada acerca de este lugar, a excepción de un puñado de hombres cuyos asuntos les traen por aquí. Nadie ha oído hablar nunca de este lugar de Maui. Pero una cañada es una cañada, generalmente cenagosa, y que se prolonga por lugares monótonos y carentes de interés. Pero la cañada de Nahiku no es una cañada ordinaria. La región de barlovento de Haleakala está surcada por miles de gargantas por las que discurren otros tantos torrentes, cada uno con sus propios saltos y sus propias cascadas antes de llegar al mar. Aquí cae más lluvia que en ningún otro lugar del mundo. En 1904, la pluviosidad anual fue de 1070 centímetros. Agua significa azúcar, y el azúcar es el producto clave para la economía de Hawái, de ahí la cañada de Nahiku, que no es realmente una cañada, sino una sucesión de túneles. El agua viaja bajo tierra,
Aparece solamente a intervalos para saltar una garganta, cruza el aire encerrada en la tubería de un acueducto y sigue cruzando a través de la siguiente montaña. A esta magnífica conducción de agua la llaman cañada, pero con la misma precisión también podríamos llamar coche de feria a la embarcación real de Cleopatra. En la región de la Cañada no hay ninguna carretera, y antes de que la cañada fuese construida o excavada, ni siquiera había caminos de herradura. Una pluviosidad de cientos de centímetros anuales sobre un suelo fértil y bajo un sol tropical implica una vegetación selvática y exuberante. Un hombre a pie y abriéndose camino en esta jungla quizá podría avanzar 1,5 kilómetros al día, pero al cabo de una semana estaría destrozado y tendría que apresurarse a regresar a su punto de origen antes de que la vegetación volviese a cubrir la ruta que se había abierto. O'Shaughnessy fue el intrépido ingeniero que conquistó la selva y las gargantas, trazó la cañada y construyó el camino de herradura. Lo construyó a conciencia, con cemento y ladrillos, y creó una de las obras hidráulicas más sorprendentes del mundo. Mediante un sistema de canales subterráneos se consigue que cada torrente vaya a converger al cauce principal, pero a veces llueve tanto que es necesario disponer de rebosaderos por los que el agua sobrante pueda ir directamente al mar. El camino de herradura no es muy amplio, al igual que el ingeniero que lo construyó, pasa por todas partes. Donde la conducción de agua pasa a través de una montaña, el camino la escala. Cuando el agua cruza una garganta en una tubería, el camino se aprovecha de la circunstancia y pasa por encima de la misma tubería. Este sendero no duda en hacernos subir o bajar por los más increíbles precipicios. Sigue su estrecha ruta por las paredes, esquivando las cascadas o pasando por debajo de ellas mientras el agua atruena con su blanca furia. Sube cientos de metros por una pared y luego desciende más por otra. Y estos maravillosos caballos de montaña son tan desconcertantes como el propio sendero. Recorrerlo al trote corto es algo así como un desafío, dado que la lluvia hace que el suelo sea resbaladizo, y los caballos serían capaces de ponerse a galopar, resbalándoles las patas traseras si les dejásemos hacerlo. Este camino solamente es recomendable para aquellos que tengan nervios de acero y una cabeza suficientemente fría. Uno de nuestros vaqueros estaba considerado como el más fuerte y duro del rancho principal. Durante toda su vida había montado caballos de montaña en las escarpadas laderas del oeste del Haleakala. Era el primero en domar caballos, y cuando los demás se tomaban un respiro, él se entretenía montando un toro salvaje. Tenía una buena reputación, pero nunca había cabalgado la cañada de Nahiku. Allí fue donde perdió su reputación. Cuando encaró el primer acueducto, que cruzaba una garganta capaz de erizarle los pelos a cualquiera, estrecho, sin barandillas, con una impresionante cascada por arriba, otra por debajo, un brutal salto de agua enfrente, el aire lleno de salpicaduras y rociones y envuelto por un estruendo sobrecogedor, el vaquero se bajó del caballo, nos explicó que tenía mujer y 2 hijos, y cruzó a pie dejando que el caballo fuese detrás de él. Lo único destacable de los acueductos era el precipicio, y lo único destacable del precipicio era el acueducto, excepto cuando la conducción de agua pasaba bajo tierra, en cuyo caso hacíamos cruzar a los caballos y jinetes de uno en uno por unos puentes primitivos que temblaban y crujían cada vez que pasaba alguien. He de reconocer que al principio pasaba por estos sitios con mis pies fuera de los estribos, pero luego consideré que llevar los pies sueltos sobre precipicios de más de 500 metros no era lo mejor que podía hacer. He dicho al principio porque, al igual que en el cráter propiamente dicho, se perdía fácilmente la apreciación de las magnitudes, en la cañada de Nahiku perdimos fácilmente el miedo a las alturas. La ininterrumpida sucesión de alturas y profundidades produce un estado mental en el que dichas alturas y profundidades se aceptan como características ordinarias de la propia existencia. Y estar montado en un caballo y mirar hacia abajo por un precipicio de 100 o 150 metros se convierte en algo habitual y no produce ninguna sensación. Y con la misma tranquilidad que el sendero y los caballos, fuimos avanzando por alturas tremendas y pasando junto a grandes cascadas o a través de ellas. Vaya cabalgada. Caía agua por todas partes. Pasamos por encima de las nubes, por debajo de las nubes y por dentro de las nubes. Y a cada momento un rayo de sol penetraba como una linterna hasta las insondables profundidades que se abrían junto a nosotros o iluminaba algunas de las puntas de la cresta del cráter que se alzaba a cientos de metros más arriba. En cada curva del camino nos topábamos con una cascada
o con una docena de cascadas que se desplomaban cientos de metros por el aire haciendo que se nublase nuestra visión. En el primer lugar en el que acampamos para pasar la noche, Keanee Gulch, contamos 32 cascadas sin movernos de sitio. Esta tierra salvaje está totalmente recubierta por la vegetación. Hay bosques de coa y de coea y de árboles de nuez de aceite. También hay unos árboles llamados Ohia Ai, que producen unas manzanas blandas, jugosas y muy sabrosas. Por todas partes encontramos bananos silvestres que cuelgan del interior de las gargantas y se doblan por el peso de sus racimos de frutos maduros, y es frecuente que estos caigan sobre el camino hasta bloquearlo. Por encima de la selva surge un verde mar de vida, una infinita variedad de especies de plantas trepadoras. Algunas flotan en el aire, como filamentos de encaje, desde las ramas más altas, otras se enrollan a los árboles como grandes serpientes. Y una, la Ei, que es algo así como una palmera trepadora, tiene un tallo que crece de rama en rama y de árbol a árbol, estrangulando todos los soportes en que se apoya. En este océano verde destacan también las delicadas formas de los árboles helecho y las flores escarlatas de la alejua. En el estrato inferior de esta selva abundan esas hermosas plantas multicolores que en los Estados Unidos podemos ver preciosamente conservadas en los invernaderos. De hecho, la región de la Cañada de Maui no es más que un gigantesco invernadero. Aquí encontramos todas las especies de helechos que conocemos y muchas otras que nos son totalmente desconocidas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, incluyendo las que pueden llegar a cubrir hectáreas con un espesor de 1 o 2 metros para desesperación de los leñadores. Nunca había hecho una ruda semejante. Duró 2 días y cuando fuimos a parar a una carretera, regresamos al rancho a galope tendido. Ya sé que es cruel hacer galopar a los caballos después de una travesía tan larga y tan dura, pero en vano nos hubiesen salido ampollas en las manos si hubiésemos intentado frenarlos. Este es el tipo de caballos que se crían en Haleakala. En el rancho celebramos una gran fiesta con derribo y marcado de reses, doma de potros, etc. Sobre nuestras cabezas, Ukiukiu y Naulu volvían a enfrentarse, y mucho más arriba, a pleno sol, se alzaba la orgullosa cima del Haleakala. Capítulo 9. La travesía del Pacífico. De las islas Sandwich a Tahití, existen grandes dificultades para efectuar esta travesía cruzando los alisios. Los balleneros y todos los demás dudan que se pueda llegar a Tahití desde las islas Sandwich. El capitán Bruce indica que un navío deberá dirigirse hacia el norte hasta dar con el viento y poder poner rumbo hacia su destino. En la travesía que efectuó entre estas islas en noviembre de 1837, no encontró vientos variables en las proximidades del Ecuador hacia el sur y en ningún momento pudo poner rumbo este a pesar de que lo intentó por todos los medios. Así se expresan las instrucciones para la navegación en el Pacífico Sur, y esto es todo lo que dice. No hay ni una palabra más de ayuda para el navegante que pretenda realizar esta larga travesía, ni dicen nada acerca de la travesía desde Hawái hasta las Marquesas, que están a unas 800 millas al norte de Tahití y a las que es mucho más difícil llegar. Me imagino que la razón por la que no se dan más indicaciones es porque se supone que ningún viajero pretenderá intentar una travesía tan difícil por sus propios medios. Pero lo imposible no es obstáculo para el Snack, principalmente por el hecho de que cuando leímos este pequeño párrafo en las instrucciones para la navegación ya habíamos zarpado. Partimos de Hilo, Hawái, el 7 de octubre y llegamos a Nuku Hiva, en las Marquesas, el 6 de diciembre. La distancia era de 2.000 millas a vuelo de cuervo, pero nosotros navegamos por lo menos 4.000 millas para llegar a destino, demostrando una vez más que la distancia más corta entre dos puntos no es siempre la línea recta. Si hubiésemos pretendido ir directamente hacia las Marquesas, habríamos recorrido 5 o 6.000 millas. Una cosa teníamos muy clara. No queríamos cruzar el Ecuador más allá del meridiano 130 grados de longitud oeste. Cruzar el Ecuador al oeste de ese punto, si los alisios del sudeste soplasen realmente hacia el sudeste, nos llevarían tan a sotavento de las Marquesas que luego sería casi imposible regresar. Además, no había que olvidarse de la corriente ecuatorial que avanza hacia el oeste a una velocidad de 12 a 75 millas al día.
Sería una situación bastante comprometida encontrarse a sotavento de nuestro destino y con semejante corriente de proa. No podíamos pasarnos ni un grado ni un minuto de los 130 grados oeste. Pero dado que confiábamos en encontrar los alisios del sudeste a una latitud de 5 o 6 grados norte, que si realmente soplaban hacia el sudeste o hacia el sur-sudeste harían que tuviésemos que mantener un rumbo de sur-sudoeste, teníamos que seguir hacia el este, al norte del Ecuador y al norte de los alisios del sudeste hasta que alcanzásemos como mínimo una longitud de 128 grados oeste. Había olvidado mencionar que nuestro motor de gasolina de 75 caballos, como de costumbre, se había averiado y que para nuestra navegación solamente podíamos contar con el viento. Tampoco funcionaba el motor de la lancha y, puestos a hablar del tema, he de confesar que el motor de 5 caballos que hacía funcionar las luces, ventiladores y bombas también estaba en la lista de los aparatos inutilizados. Se me ha ocurrido un divertido título para un nuevo libro y no puedo sacármelo de la cabeza ni de día ni de noche. Debería escribir algún día un libro que se titulase Alrededor del mundo con 3 motores de gasolina y una esposa. Pero me temo que nunca llegue a escribirlo, pues quizás heriría los sentimientos de algunos de los jóvenes caballeros de San Francisco, Honolulu y Hilo, que aprendieron sus oficios a costa de los motores del snack. Sobre el papel era muy sencillo. Aquí estaba Hilo y ahí estaba nuestro objetivo, 128 grados de longitud oeste. Con los alisios de nordeste podríamos navegar en línea recta entre ambos puntos, e incluso podríamos ir de empopada durante algún tiempo. Pero uno de los principales problemas de los alisios es que uno nunca sabe dónde va a encontrarlos y en qué dirección exacta van a soplar. Nosotros encontramos el alisio del nordeste poco después de salir del puerto de Hilo, pero la miserable brisa estaba hacia el este. También estaba la corriente del norte del Ecuador avanzando hacia el oeste como un río turbulento. Además, para un barco pequeño, navegar a vela y con una fuerte corriente de proa no son precisamente condiciones idóneas. Sube y baja sin parar y sin llegar a ninguna parte. Las velas están llenas y tensas. Cada 2 por 3 sumerge el pasamanos de sotavento bajo el agua y el barco se agita, brinca y levanta rociones. Y esto es todo. Cada vez que avanza y empieza a ganar velocidad, se estrella contra una montaña de agua y vuelve a quedarse parado. Por lo tanto, con el snack, la resultante de su pequeño tamaño, del desplazamiento hacia el este y de la fuerte corriente ecuatorial, fue un amplio arco hacia el sur. No es que fuese muy hacia el sur, pero la forma en que avanzaba hacia el este tendía a confundirnos. El 11 de octubre avanzó 40 millas hacia el este, el 12 de octubre 15 millas, el 13 de octubre no avanzó hacia el este, el 14 de octubre 30 millas, el 15 de octubre 16 millas y el 17 de octubre avanzó 4 millas hacia el oeste. Por lo tanto, en una semana habíamos avanzado 115 millas hacia el este, lo cual equivale a 16 millas diarias. Pero entre la longitud de Hilo y la de 128 grados oeste hay una diferencia de 27 grados o, lo que es lo mismo, unas 1.600 millas. A razón de 16 millas diarias, tardaríamos unos 100 días en recorrer esa distancia. Y aún así, nuestro objetivo, los 128 grados de longitud oeste, estaría a 5 grados de latitud norte, mientras que Nuku Hiva, en las Marquesas, está a 9 grados de latitud sur y a 12 grados al oeste del meridiano que nos habíamos marcado como primera meta. Solamente podíamos hacer una cosa, ir hacia el sur para salir de los alisios y entrar en los vientos variables. Es cierto que el capitán Bruce no encontró vientos variables en su travesía y que nunca logró poner rumbo hacia el este. En nuestro caso era o los variables o nada, y rezábamos por tener mejor suerte de la que él tuvo. Los vientos variables soplan en una franja del océano situada entre los alisios y las calmas ecuatoriales y se cree que están formados por las masas de aire caliente que se elevan en las calmas ecuatoriales, se desplazan a gran altura con los vientos contrarios a los alisios y luego descienden hasta correr sobre la superficie del océano, que es donde los encontramos. Y se encuentran donde se encuentran, y dado que están comprimidos entre los alisios y las calmas ecuatoriales, fácilmente pueden cambiar de zona de un día a otro
y de un mes a otro. Encontramos los vientos variables a 11 grados de latitud norte, y a 11 grados de latitud norte mostramos una cierta desconfianza hacia ellos. Al sur teníamos las calmas ecuatoriales. Al norte estaba el alisio del nordeste que se negaba a soplar del nordeste. Iban pasando los días y el SNAC siempre estaba cerca del paralelo 1 grados. Los variables eran realmente muy variables. De repente el viento rotaba y nos dejaba en calma durante 48 horas. Luego volvía a soplar, nos impulsaba durante 3 horas y volvía a dejarnos 48 horas más en calma. Luego, ¡hurra!, soplaba un viento del oeste, fresco, maravillosamente fresco, y hacía avanzar rápido al SNAC dejando una estela sobre las aguas y arrastrando la corredera perfectamente a popa. Al cabo de media hora, cuando ya nos estábamos preparando para izar el Spinnaker, el viento sopló un par de rachas flojas y se extinguió. Y así iban las cosas. Nos abrazábamos optimistas cada vez que soplaba una racha de aire que durase más de 5 minutos, pero nunca pasaba de ahí. Las rachas siempre se extinguían. Pero hubo excepciones. En los variables, si se espera lo suficiente, siempre acaba sucediendo algo, y nosotros llevábamos abundancia de agua y provisiones, por lo que podíamos permitirnos esperar. El 26 de octubre avanzamos 103 millas hacia el este, y lo estuvimos comentando durante varios días. Una vez nos llegó un moderado temporal del sur que nos ayudó a recorrer 72 millas más hacia el este y que se extinguió al cabo de 8 horas. Y entonces, justo cuando estaba volviendo la calma, el viento empezó a soplar directamente del norte, el cuadrante opuesto, y nos permitió ganar otro grado hacia el este. Hace muchos años que ningún velero ha intentado realizar esta travesía y nos encontramos en medio de una de las zonas más solitarias del Océano Pacífico. Durante los 60 días que duró nuestra travesía no vimos ni una vela ni una chimenea humeante que surcasen el horizonte. Un barco averiado podría quedarse en estas aguas durante generaciones sin que nadie acudiese a rescatarlo. La única posibilidad de rescate podría provenir de una embarcación como el SNAC, y el motivo de que el SNAC se encontrase por aquí se debía a que antes de zarpar nadie había leído aquel párrafo de las instrucciones para la navegación. Si uno se mantiene perfectamente erguido sobre cubierta, desde sus ojos hasta el horizonte habría una distancia de 3,5 millas en línea recta. Por lo tanto, mirando a nuestro alrededor resultaba que estábamos en el centro de un círculo de 7 millas de diámetro, dado que siempre estábamos en el centro y siempre estábamos en continuo movimiento, veíamos multitud de círculos. Pero todos estos círculos eran idénticos. No había islotes, lejanos acantilados o lonas izadas al viento que rompiesen la absoluta simetría de esa curva ininterrumpida. El mundo se difuminaba a medida que iban pasando las semanas. El mundo se difuminó hasta que para nosotros solamente llegó a existir el pequeño mundo del SNAC, flotando en la inmensidad del mar con sus 7 almas a bordo. Nuestros recuerdos del mundo, del gran mundo, eran como sueños de vidas anteriores que hubiésemos vivido antes de nacer en el SNAC. Cuando ya llevábamos algún tiempo sin disponer de verdura y fruta fresca, hablábamos de estas cosas en el mismo tono en que mi padre comentaba la escasez de manzanas en su juventud. El hombre es una criatura de costumbres, y los del SNAC habíamos adquirido el hábito del SNAC. Cualquier elemento del barco o referente a él era algo lógico y natural, mientras que cualquier cosa ajena nos habría parecido molesta e insultante. No había forma en que el gran mundo pudiese interferirnos. Nuestra campana tocaba las horas, pero nadie atendía su llamada. No esperábamos a nadie a comer. No había telegramas ni insistentes llamadas telefónicas que perturbasen nuestra intimidad. No teníamos compromisos que atender, ni trenes que pudiésemos perder, y no había periódicos matutinos con los que pudiésemos perder el tiempo enterándonos de lo que les sucedía a los restantes 1.500 millones de seres humanos. Pero no era aburrido. Siempre teníamos muchas cosas que arreglar en nuestro pequeño mundo y, al contrario que el gran mundo, nuestro pequeño mundo tenía que ser pilotado para que siguiese su curso por el espacio. Además, también nos podíamos topar con algunas alteraciones cósmicas que tendríamos que afrontar, como la de no molestar a la gran Tierra en su suave órbita por ese gran vacío sin vientos. Y vivíamos al instante, sin saber nunca lo que podía suceder al cabo de un momento, y con eso ya teníamos variedad y alicientes de sobras. Así, a las 4 de la mañana, relevé a Germán al timón. «Este nordeste»,
me dijo indicándome el rumbo. Nos desviamos 8 grados, pero no estoy gobernando el barco. Pequeña maravilla. No existe ningún barco de vela que pueda ser gobernado con una calma absoluta. Sopló un poco de brisa hace un rato, quizá vuelva, me dijo Hermann optimista mientras se dirigía a proa para bajar a la cabina e irse a dormir. La mesana está guardada y plegada. Por la noche, sea cual sea la dirección del viento o su ausencia, ya nos ha fastidiado lo suficiente como para que además la dejemos rozar contra el palo, agitando ruidosamente su puño de amura y golpeando en el aire con todo tipo de estruendos. Pero la vela mayor sigue izada y el foque volante tensan sus escotas con cada ligero soplo de la brisa. Las estrellas no están en su sitio. Giré la rueda del timón hasta colocarlo en la posición opuesta a la que lo había dejado Hermann y todo volvió a la normalidad. No había nada más que pudiese hacer. No se puede hacer nada en un velero a la deriva en una calma absoluta. Entonces noté un pequeño soplo en mi mejilla, suave, tan suave que cuando me di cuenta ya había pasado. Pero luego vino otro y otro, hasta que empezó a soplar una suave brisa. No tengo ni idea de cómo pueden captarla las velas del Snack, pero lo hacen, pues en la bitácora veo cómo la aguja del compás empieza a moverse. En realidad, no se mueve en absoluto, pues el magnetismo terrestre se encarga de mantenerla en su sitio. Es el Snack el que gira y pivota alrededor de este delicado instrumento encerrado en un recipiente de vidrio lleno de alcohol. Así el Snack regresa a su curso. La brisa se transforma en un viento flojo. El Snack siente su fuerza y empieza a escorar un poco. Se nos viene encima una tormenta y me doy cuenta de que las estrellas van desapareciendo. Paredes de oscuridad se cierran sobre mí, de forma que, cuando desaparece la última estrella, la oscuridad se hace tan densa y tan real que me parece que si alargo los brazos podría llegar a tocarla. Cuando avanzo, noto cómo me roza la cara. El viento sigue soplando y me alegro de que la mesana esté plegada. Vaya, esta ráfaga ya ha sido más fuerte. El Snack se mueve arriba y abajo hasta que mete el pasamanos en el agua y embarca todo el océano Pacífico. Tras 4 o 5 de estas ráfagas me doy cuenta de que preferiría que el foque y el foque volante estuviesen arriados. El mar está empezando a picarse, las rachas son cada vez más fuertes y más frecuentes, y en el aire ya se palpa mucha humedad. No sirve de nada mirar a Barlovento. La pared de oscuridad está al alcance de la mano. No veo nada y solo puedo limitarme a sentir las rachas de viento que llegan hasta el Snack. A Barlovento se está generando algo grande y amenazador, y me da la sensación de que si me esforzase en ver a través de la oscuridad, podría llegar a adivinar lo que pasa. Sensación inútil. Entre 2 rachas dejo la rueda del timón y voy a la cabina para mirar el barómetro. Enciendo unas cerillas y leo 29-90. Este sensible instrumento se niega a dar cuenta de la perturbación que en estos momentos hace silbar toda la jarcia con su voz gutural. Regreso al timón justo en el momento en que viene otra racha, la más fuerte hasta ahora. Bueno, por lo menos tenemos viento y el Snack va a rumbo avanzando cada vez más hacia el este. Y por lo menos esto es bueno. Me preocupan el foque y el foque volante y habría preferido que estuviesen recogidos. Habría podido aprovechar mejor el viento y a la vez correr menos riesgos. El viento arrecia y trae gotas de agua que me llegan como perdigones. Llego a la conclusión de que voy a tener que llamar a toda la tripulación. Vuelvo a considerarlo y decido esperar algo más. Quizás esto ya acabe enseguida, y los habría llamado para nada. Es mejor dejarlos dormir. Sigo gobernando el Snack y desde la oscuridad, en ángulo recto, me llega un tremendo diluvio acompañado por los aullidos del viento. De repente todo se calma y me alegro de no haber despertado a los demás. Apenas deja de soplar el viento cuando la mar se vuelve más gruesa. Las olas empiezan a romper y el barco se mece como una boya. De repente, el viento sale de la negrura y sopla con más fuerza y velocidad que antes. Si al menos supiese qué es lo que se oculta en la oscuridad a Barlovento. El Snack empieza a acusar el endurecimiento de las condiciones y su pasamanos de sotavento pasa más tiempo bajo el agua que por encima de esta. Más rachas y ráfagas de viento. Es el momento de llamar a los demás, ahora o nunca. Decido que quiero llamarlos. De repente me llega un roción de lluvia y no los llamo. Pero me siento muy solo aquí en la rueda del timón, guiando un pequeño mundo a través de esta rugiente oscuridad.
Es una gran responsabilidad estar solo en la superficie de un pequeño mundo en momentos difíciles y tomar todas las decisiones que puedan afectar a sus durmientes habitantes. Rechazo esta responsabilidad a medida que empiezan a soplar más rachas, haciendo que el mar se encabrite y pase por cubierta hasta llegar a la bañera. El agua salada que choca contra mi cuerpo me parece extrañamente cálida y me llega con fantasmagóricos nódulos de luz fosforescente. Tendría que llamarlos a todos para que me ayudaran a reducir vela. ¿Por qué tienen que seguir durmiendo? Estoy loco si tengo remordimientos por despertarlos. Mi lógica se opone a mis sentimientos. Fueron mis sentimientos los que me dijeron «déjalos dormir». Sí, pero fue mi lógica la que respaldó mis sentimientos en esta decisión. Dejo que mi lógica invierta la decisión y, mientras estoy especulando acerca de cuáles son las fuerzas que guían mi mente, el viento ha vuelto a cesar. Llego a la conclusión de que llamar a los demás solamente para estar más cómodo es algo que va contra las normas de la navegación. Por lo tanto, decido no despertar a la tripulación y estudiar el comportamiento de las próximas rachas. Después de todo, es mi mente, por encima de lo demás, la que está postergándolo, midiendo sus conocimientos acerca de lo que el Snack puede llegar a soportar las rachas de viento que soplan contra él, y esperando a llamar al resto de la tripulación para enfrentarnos a unos vientos aún más fuertes. La luz de un nuevo día, gris y violenta, atraviesa el techo de nubes y nos muestra un mar lleno de espuma que se aplana bajo la presión de unos incesantes y crecientes aullidos. Y luego está la lluvia, que llena los valles de las olas con un humo lechoso y ayuda a aplanar las olas, las cuales solo esperan que cesen el viento y la lluvia para poder crecer con más violencia que antes. Los demás se han despertado y suben a cubierta, entre ellos Herman, con cara de satisfacción al ver la brisa que hemos encontrado. Le cedo la rueda del timón a Warren y empiezo a bajar a la cabina, aprovechando para recuperar la chimenea del horno que se había desmontado. Voy descalzo, y los dedos de mis pies han sido perfectamente entrenados en el arte de agarrarse a las superficies, pero cuando escoramos súbitamente y el pasamanos desaparece bajo las verdes aguas del océano, de repente me encuentro sentado sobre la inundada cubierta. Herman, con su habitual sentido común, se permite indicarme que quizá no haya elegido el mejor sitio para descansar. Luego viene la siguiente ola y lo hace sentar de golpe y sin aviso previo. El Snack escora dando bandazos, y Herman y yo intentamos proteger la chimenea de la cocina y somos arrastrados hacia los invernales de sotavento. Después de esto puedo descender ya a la cabina, y mientras me cambio de ropas noto cómo me invade una gran satisfacción. El Snack avanza hacia el este. No, hay algo más que monotonía. Cuando nos preocupaba llegar a alcanzar los 126 grados de longitud oeste, abandonamos los vientos variables y pusimos rumbo sur cruzando las calmas ecuatoriales, donde el tiempo estaba mucho más calmado y donde, aprovechando la ventaja de cada racha de viento, solíamos poder recorrer unas pocas millas en algunas horas. De repente, algunos días pasábamos por algunos chubascos y veíamos muchos otros en la lejanía, y cada chubasco nos caía encima como una maza capaz de hacer crujir al Snack. A veces nos atrapaba el centro de un chubasco y en otras ocasiones solamente rozábamos uno de sus flancos y nunca sabíamos a dónde ni cómo nos llevarían. Aquel chubasco que creció hasta cubrir la mitad del cielo y vino directa y amenazadoramente hacia nosotros para luego dividirse en dos tormentas que nos pasaron inocentemente por los flancos, o aquel otro pequeño e inocente chubasco que parecía no llevar más de un par de cubos de agua y unas pocas libras de viento, pero que luego empezó a crecer hasta adquirir unas dimensiones ciclópeas, inundándonos con lluvia y haciendo que volásemos con el viento. También había chubascos muy traidores que crecían a nuestras espaldas y que desde una milla a popa nos empujaban hacia sotavento. A veces sucedía que nos llegaban dos chubascos a la vez, uno por cada banda, y recibíamos un buen empujón de cada uno de ellos. Un temporal puede volverse aburrido al cabo de unas horas, pero los chubascos nunca. Cuando se han vivido más de 1000, cada nuevo chubasco es tan interesante como el primero, e incluso más. Son los principiantes los que no les tienen miedo. El marino experto respeta los chubascos, sabe lo que son. Fue precisamente en las calmas ecuatoriales donde nos sucedió uno de los hechos más preocupantes. El 20 de noviembre nos dimos cuenta de que, por alguna causa accidental, habíamos perdido la mitad de lo que quedaba de nuestras reservas de agua potable.
Dado que ya habían transcurrido 45 días desde que zarpamos de Hilo, nuestras reservas de agua potable no eran ya muy abundantes. Perder la mitad era una catástrofe. Calculando a ojo, el agua que nos quedaba nos duraría unos 20 días. Pero estábamos en las calmas ecuatoriales y no había nada que nos indicase dónde estaban los alisios del sudeste, ni dónde podríamos alcanzarlos. Pusimos unas esposas en la palanca de la bomba y cada día racionábamos el agua. Cada uno de nosotros recibía 1 litro para su uso personal y se le daban 8 litros al cocinero. Veamos las consecuencias psicológicas de esta situación. En cuanto nos dimos cuenta del problema del agua, yo, por ejemplo, empecé a sentir una sed agobiante. Me parecía que nunca en mi vida había estado tan sediento. Habría podido beberme mi litro de agua de un solo trago y para evitarlo tenía que exprimir al máximo mi fuerza de voluntad. Pero yo no era el único. Todos nosotros hablábamos del agua, pensábamos en el agua e incluso soñábamos con agua cuando dormíamos. Repasamos las cartas náuticas para ver si había alguna isla en la que pudiésemos recalar en caso de emergencia, pero no había tales islas. Las Marquesas eran las más próximas y estaban al otro lado del Ecuador y de las calmas ecuatoriales, lo cual aún era peor. Estábamos a 3 grados de latitud norte, mientras que las Marquesas están a 9 grados de latitud sur, una diferencia de más de 1000 millas. Además, las Marquesas están a unos 14 grados de longitud al oeste de nuestra posición. Un hermoso paseo para un puñado de seres cociéndose en el océano en el calor de las calmas ecuatoriales. Colocamos unos cabos a ambas bandas entre los obenques del Palo Mayor y los de Mesana y los empleamos para sujetar la lona del toldo principal. La izamos con un aparejo, de forma que el agua que cayese sobre ella fuese hacia proa, donde podríamos recogerla con recipientes. Veíamos chubascos aislados que pasaban en la lejanía. Pasábamos el día observando cómo se iban por estribor, por babor, por proa o por popa. Pero ninguno pasaba por encima de nosotros para descargar su agua. Por la tarde vimos un gran chubasco que venía hacia nosotros. A medida que se nos aproximaba sobre el océano, empezó a abrirse y observamos cómo descargaba incontables miles de litros sobre sus aguas. Todos contemplábamos nuestro toldo y esperábamos. Warren, Martin y Herman formaban un grupo curioso. Estaban juntos, aguantándose en los obenques, meciéndose al ritmo de las olas y pendientes del chubasco que se aproximaba. Cada una de las posturas de sus cuerpos denotaba tensión, ansiedad e inquietud. A su lado estaba la lona, seca y vacía, pero su estado de ánimo se vino abajo cuando el chubasco se dividió en dos. Una parte nos pasó por proa y la otra por popa hacia sotavento. Pero por la noche llovió. Martin, cuya sed psicológica le había hecho beberse su litro de agua a primera hora, puso la boca directamente en la lona y bebió el trago más inmenso que he visto beber a nadie. El precioso líquido nos llegaba en grandes cantidades y al cabo de 2 horas ya habíamos podido recoger y almacenar unos 500 litros. Es curioso, pero en el resto de nuestro viaje hasta las Marquesas no volvió a caer a bordo ni una sola gota de agua. Si aquel providencial chubasco hubiese pasado de largo, las esposas habrían seguido en la palanca de la bomba y habríamos estado muy ocupados empleando nuestra gasolina para destilar agua de mar. Y luego estaba el asunto de la pesca. No había que ir en su busca, venía por sí misma. Para pescar bonitos de 5 o 10 kilos no hacía falta más que un anzuelo de acero de 7 centímetros, afirmado a una línea resistente y con un trozo de trapo blanco como cebo. Los bonitos comen peces voladores, por lo que no estaban acostumbrados a morder el anzuelo. Luchaban como las más fuertes presas de la pesca de altura, y el primer tirón que pegan es algo que nadie que los haya pescado podrá olvidar. Además, los bonitos son verdaderos caníbales. En cuanto uno se engancha en el anzuelo, es inmediatamente atacado por sus compañeros. Era muy frecuente que sacásemos bonitos en cuyo cuerpo se observaban heridas muy recientes y del tamaño de una taza de té. Un banco de bonitos, integrado por varios miles de estos peces, permaneció día y noche junto a nosotros durante más de 3 semanas. Ayudados por el snack, se dedicaban a depredar a sus anchas, dejando en el océano una franja de destrucción de media milla de amplitud y 1500 millas de longitud. Se colocaban por las amuras a ambas bandas del casco, cazando a los peces voladores que se levantaban a nuestro paso. Dado que constantemente perseguían a los peces voladores que sobrevivían varios vuelos, siempre estaban adelantando al snack.
A cada momento podíamos mirar a popa y ver cómo en el frente de una ola se destacaban sus plateados cuerpos justo debajo de la superficie. Cuando ya habían comido lo suficiente, les gustaba aprovechar la sombra del barco o de sus velas, y siempre teníamos algo así como un centenar navegando a nuestro lado en el lugar más fresco. Pero, pobres peces voladores, perseguidos y comidos vivos por los bonitos y los dorados, intentaban salvarse volando por los aires, y allí eran atacados implacablemente por las aves marinas que los hacían volver al agua. Bajo los cielos no había ningún refugio para ellos. Para los peces voladores, el vuelo no es un juego, es un asunto de vida o muerte. 1000 veces al día podíamos alzar la vista y contemplar la tragedia con nuestros propios ojos. Los rápidos movimientos de un proyectil bajo el agua llaman la atención de cualquiera. Si nos fijamos en lo que pasa bajo la superficie, veremos a un dorado lanzado en salvaje persecución. Justo delante de él, una vibrante franja plateada sale disparada hacia el aire, un delicado y orgánico mecanismo volador dotado de sentidos, capacidad de orientación y amor a la vida. El proyectil se lanza a por él y falla, y el pez volador, desplegando sus aletas para ganar altura contra el viento, describe un semicírculo en el aire y vuela hacia Sotavento con un suave deslizamiento. Por debajo de él vemos la espuma de la estela del dorado. Está siguiendo con la vista al brillante desayuno que se le escapa, navegando por un medio distinto al suyo. No puede ascender en su busca, pero es un cazador pertinaz y sabe que, tarde o temprano, ese pez volador tendrá que regresar al agua. Y entonces, desayuno. Nos daban mucha pena a los pobres peces voladores. Era duro ver una matanza tan sórdida y sangrienta. Y luego, durante las guardias nocturnas, cuando un pequeño y brillante pez volador chocaba contra la vela mayor y caía, boqueando sobre cubierta, nosotros caíamos sobre él con la misma rapidez, con la misma ferocidad, igual de voraces que los dorados y los bonitos. Pues es sabido que los peces voladores constituyen uno de los desayunos más apetitosos. Siempre me ha sorprendido que una carne tan deliciosa no haga que sea igualmente deliciosa la de sus devoradores. Quizá los dorados y los bonitos sean más fibrosos debido a la gran velocidad a la que han de nadar para alcanzar a sus presas. Pero el caso es que los peces voladores también alcanzan grandes velocidades para escapar de ellos. De vez en cuando capturábamos algún tiburón y para ello empleábamos grandes anzuelos que fijábamos a un trozo de cadena empalmada a un cabo. Y los tiburones suponen también peces piloto, rémoras y diversos tipos de seres parásitos. Tienen ojos de tigre y 12 hileras de dientes afilados como hojas de afeitar. Algunas especies se sabe que son capaces de devorar seres humanos. Por otra parte, nosotros, la tripulación del Snack, estamos convencidos de que el guiso de tiburón con tomate es muy superior al de muchas de las demás especies de peces que hemos llegado a comer durante la travesía. En las calmas, a veces capturábamos un pez al que el cocinero japonés llamaba jake, y una vez, pescando al curricán con una cucharilla que arrastrábamos a unas 100 yardas a popa, capturamos un pez con forma de serpiente, de más de 1 metro de largo y solo unos 7 centímetros de diámetro, con 4 largos dientes en sus mandíbulas. Resultó ser el pez más delicioso, en sabor y en olor, de cuantos jamás hayamos comido a bordo. Pero el mejor complemento para nuestra despensa fue una tortuga verde. Pesaba unos 50 kilos y nos llenó nuestra mesa con excelentes filetes, sopas y estofados, y finalmente con un maravilloso curry que hizo que toda la tripulación comiese más arroz de la cuenta. Localizamos la tortuga a barlovento, descansando plácidamente en la superficie en medio de un gran banco de dorados. Era, sin lugar a dudas, una tortuga pelágica, pues la tierra más cercana estaba a más de 1000 millas de distancia. Desviamos al Snack de su rumbo para alcanzarla, y Herman fue el encargado de realizar la captura. Al izarla a bordo, comprobamos que tenía varias rémoras adheridas al peto de su caparazón y que en la base de sus aletas anidaban unos cangrejos de gran tamaño. Ya durante la primera comida, la tripulación del Snack decidió por unanimidad que el rumbo del Snack sería alterado cada vez que avistásemos una tortuga. Pero el rey de los peces pelágicos es el dorado. No hay 2 ocasiones en que presenta el mismo color. Cuando nada en el mar es una criatura etérea de color azul muy claro, con una librea maravillosa. Pero eso no es nada comparado con lo que es capaz de conseguir. Unas veces puede mostrarse verde, verde claro, verde oscuro, verde fosforescente, otras azul, azul oscuro, azul eléctrico, toda la gama de azules.
Cuando se pesca uno con el anzuelo, se vuelve dorado, amarillo dorado, completamente dorado. Al dejarlo sobre cubierta recorre todo el espectro, pasando por increíbles tonalidades de azul, verde y amarillo, y entonces, súbitamente, adquiere un tono blanquecino y fantasmagórico salpicado de pequeños puntos azules muy brillantes, y uno se da cuenta de que parece una trucha, pero del blanco vuelve a pasar por toda la gama de colores hasta acabar en una tonalidad madreperla. A los aficionados a la pesca de altura les recomiendo sin reservas la del dorado. Naturalmente, lo correcto es practicarla con caña, hilo y carrete. El mejor anzuelo es el del número 7, como los Oshaugenisi, para la pesca del tarpón. Al igual que para el bonito, la presa favorita del dorado es el pez volador y se lanza a por el cebo como una flecha. La primera señal es cuando el carrete empieza a rechinar y se ve que el hilo se mueve en ángulo recto con respecto al curso del barco. Antes de que uno pueda plantearse si dispone de suficiente sedal, el pez sale disparado por los aires y realiza una acrobática sucesión de saltos. Dado que estos peces suelen medir más de 1 metro de longitud, podrá imaginarse el trabajo que cuesta llegar a traer un pez tan combativo hasta cubierta. Al engancharse, siempre se vuelve de color dorado. Con sus saltos lo que pretende es liberarse del anzuelo, y si la persona que maneja la caña no nota que su corazón late cada vez con más fuerza al observar los saltos de ese hermoso pez dorado y la forma en que se debate en el aire, es que es de hielo o que tiene los sentidos atrofiados. Cuidado con aflojar. Si no se mantiene la tensión del sedal, en uno de esos saltos se liberará del anzuelo e irá a parar a 10 metros de distancia. Mantenga el sedal tenso y realizará otra carrera que culminará también en una serie de saltos. En ese momento es cuando uno se preocupa por el sedal y quisiera tener 300 metros en vez de los 200 que caben en el carrete. Jugando con cuidado se puede mantener el sedal y al cabo de 1 hora de excitación el pez puede ser recogido con el bichero. Uno de los dorados que yo pesqué desde el snack medía 1,38 m. Hermann capturaba los dorados de una forma más prosaica. No necesitaban más que un sedal de mano y un trozo de carne de tiburón. El hilo era muy grueso y lo aguantaba con la mano, pero en más de una ocasión se le rompió y perdió su presa. Un día, un dorado rompió el sedal y se fue con un cebo construido por Hermann y en el que había empleado 4 anzuelos Oshaugenisi. Al cabo de 1 hora pescamos ese mismo dorado con el curricán y al abrirlo recuperamos los anzuelos. Los dorados nos siguieron durante 1 mes, pero nos abandonaron al norte del Ecuador y ya no vimos ninguno más durante el resto de la travesía. Los días iban pasando. Había tanto que hacer que nunca nos sobraba tiempo. Si hubiésemos tenido poco trabajo, el tiempo quizá no nos habría obsequiado con esos maravillosos paisajes de mar y de nubes, amaneceres que parecían incendios en ciudades imperiales bajo unos arcos iris que se curvaban cerca del cenit, puestas de sol que bañaban el mar purpúreo con ríos de luz rosada procedentes de un sol cuyos rayos más divergentes en dirección al cielo eran del más puro color azul. Durante las horas cálidas del día, el mar era como una tela de color azul satinado en la que los rayos del sol penetraban hacia las profundidades en forma de haces de luz. A popa y a bastante profundidad, cuando hacía viento, burbujeaba una procesión de espectros de color turquesa lechoso, la espuma atrapada por el casco del snack cada vez que embestía contra el mar. Por la noche, esta estela era fosforescente debido al plancton resentido por el movimiento del barco, mientras que a mayor profundidad veíamos el incesante desfile de cometas con largas, ondulantes y nebulosas colas causado por el paso de los bonitos entre el plancton luminiscente. Y, a cada momento, de entre la oscuridad, a ambos lados del barco, justo bajo la superficie, grandes organismos fosforescentes emitían destellos luminosos, brillando cada vez que los atolondrados bonitos chocaban con ellos en sus correrías de caza cerca de la proa. Finalizamos nuestra singladura hacia el este, cruzamos las calmas ecuatoriales hacia el sur y encontramos viento fresco hacia el sudeste. Llevados por un viento tan oblicuo, podríamos haber pasado de largo las Marquesas, dejándolas muy por el oeste. Pero al día siguiente, el martes 26 de noviembre, en medio de un fuerte chubasco, el viento roló repentinamente hacia el sudeste. Por fin habíamos dado con los alisios. Ya no vendrían más chubascos, solamente buen tiempo, buen viento, y la corredera girando a toda velocidad, con las escotas amolladas, y con el spinnaker y la mayor una a cada banda hinchadas por el viento.
El alisio fue rolando más y más hasta que al final acabó soplando del nordeste, lo que nos permitió mantener un rumbo constante hacia el sudoeste. Después de 10 días en estas condiciones, vimos tierra a las 5 de la mañana del 6 de diciembre y exactamente allí donde tenía que estar, a proa. Pasamos a sotavento de Uajuca, doblamos la punta sur de Nukuhiva y esa noche, en medio de un chubasco y de la más absoluta oscuridad, fondeamos en las someras aguas de la bahía de Taiohae. El sonido del ancla fue contestado por las cabras que viven en los acantilados y el aire que respiramos estaba inundado por el aroma de las flores. Habíamos conseguido realizar la travesía, 60 días de un archipiélago a otro, cruzando un océano solitario en el que ninguna vela interrumpe sus vastos horizontes.